Quedemos de una, ¿no? Eh, Voy a hacer las presentaciones de rigor, ¿no? Eh, Mi nombre es Jamer Gamboa. eh, Soy editor de este pequeño proyecto editorial que comenzamos hace unos años de Invernadero. Soy coeditor junto con mi esposa Elena Arguedas. Bueno, Mario Zúñiga Núñez es antropólogo. Eh, Publicó dos poemarios, dos libros de poemas anteriormente. El primero ganamos el partido con Germinal en el 2015, después Tachuelas en el suelo con Arlequín en 2018. Y bueno, también Mario ha publicado trabajos de investigación en el área de ciencias sociales. Actualmente es director de la Escuela de Antropología. Jochen Vivallos es coeditor de una editorial costarricense, Los Tres Editores, que publica principalmente narrativa latinoamericana, eh, y también es una de las cabezas de la revista digital Samoa, muy recomendable, donde se publican entrevistas, adelantos de libros, traducciones. Y bueno, es un gusto enorme conversar hoy con ustedes y también una alegría presentar este tercer libro de Mario, que es una novela corta. Yo diría que una novela engañosamente corta, ¿no? Porque en realidad pasan como un montón de situaciones y también después de leerla te deja con un montón de sensaciones. Y bueno, ahora tal vez podemos hablar de esta cuestión más formal del libro. Y, y bueno, en los agradecimientos del libro, Mario dice, voy a leerlo por acá, en, entre los agradecimientos le agradece a Hochen y dice que algo así como que le ayudó a encontrar la voz que la historia tenía adentro. Es decir, que Mario comenzó, me imagino yo, que con una historia, un borrador de esta novela y después le pasó este manuscrito a Hochen y él hizo ahí una devolución y tal vez podemos arrancar por ahí, ¿no? Esta conversación, digamos, de cómo, digamos, a qué te referís, Mario, con que Hochen te ayudó a encontrar como una historia dentro de la historia y cómo fue ese intercambio entre ustedes, si fue en un taller o fue algo aparte que vos lo buscaste a Hochen para hacer este trabajo de edición. Tal vez nos pueden contar cómo fue ese proceso. Ujú. Bueno, gracias Jamer y a Jochen por estar aquí. Es muy lindo que esté aquí, poder conversar con él de este proceso que tuvo, bueno, ahí en los agradecimientos, y me da chance de decirlo, tuvo muchos amigos que fue haciendo este libro. Gea Chávez, Álvaro Rojas lo revisaron al inicio, luego lo trabajé con Luis Chávez, con Carla Pravisani, y fui decantando como un textito cada vez más que me convencía más, eh, hasta que llegó al punto que se lo pasé a Hochen, ¿verdad? Y fue muy interesante. Hochen estaba viviendo en Europa, donde todavía reside, ¿verdad? Eh, Tardamos mucho tiempo en conectarnos por esas cosas de la vida y porque yo creo que las cosas del arte y la literatura tienen su propio tiempo, me parece a mí. Y, y después de muchos meses que yo le había mandado el correo, Hochen me escribió un correo de vuelta, que venía para acá, que le iba a echar un ojo, que no sé qué, que nos viéramos en el Acapulco que lo extrañamos tanto en estos días de encierro, ¿verdad? Eh, y nos vimos ahí, y ahí fue la primera vez que conversamos a profundidad del texto. Estaba Francisco, estaba Andrea,
en la mesa, me acuerdo muy bien de esa conversación. Y ahí, bueno, conversando y un poco viendo que Ochen le interesaba como el trabajo, resolvimos como trabajar ya a profundidad, es decir, ya sobre el borrador ya comenzar a trabajar. Y lo que yo me refiero con la voz interna es que, vamos a ver, era un manuscrito con muchas historias, bueno, todavía queda esa tensión entre diferentes historias, ¿verdad? Sin embargo, había una voz más, a ver, había una historia más predominante eh, que resaltaba sobre las otras y había características iniciales que eran menos convenientes en términos narrativos, en términos de las reglas de la ficción, que otras. Y Hochen, a manera de cincel con la piedrita, fue sacando y sacando esos elementos y presentándomelos de manera muy segura, muy contundente, y eso definitivamente fue apuntalando lo que yo quería decir, porque hay una diferencia importante para mí, o hay un trabajo, una distancia importante entre lo que uno dice y lo que uno quiere decir y lo que uno escribe. Y acercar esos dos elementos es el proceso de la escritura, me parece a mí. Y este trabajo contó con estas ayudas enormes, con la de Hochen, que fue crucial, y cerró, y también quiero decirlo, de manera muy hermosa, con el trabajo de tuyo, Jamer, y de Elena, a la hora de hacer esta revisión final y además de trasladar el libro a una propuesta estética como libro, ¿verdad? El libro antes de ser editado, antes de ser este librito que quedó tan bonito, es simplemente 40 o 50 páginas de Word, ¿verdad? Que eso se convierta en un libro, ¿verdad? También es arte de las personas que editan. Entonces, creo que esas son como las circunstancias que nos fueron acercando. Total. Mil gracias por la invitación. Yo no sabía que estaban los agradecimientos porque todavía no tengo mi copia física. Vengo casi que bajándome del avión. Y sí, en efecto, fue un ping-pong, ¿no? El brete de edición. En primera instancia, lo que tuvimos que hacer fue un poco aceptar las cosas jodidas, tal vez incluso extraliterarias, pero sí narrativas que tiene el libro, que es un mae hablando de un lugar al que no pertenece, digamos, y con qué propiedad puede hablar de ese lugar, sin por ejemplo, en el libro me parece que está muy bien trabajado el hecho de que se sabe que este narrador es de fuera del Salvador, pero tiene un interés no solo académico, sino algunos vínculos afectivos y personales con El Salvador, pero queda bastante claro que no es salvadoreño, etcétera, etcétera. Es decir, es un mae de afuera narrando este lugar, y eso trae muchísimas complejidades. Es decir, que me parece una pregunta relevante a plantearse desde la narrativa tica, especialmente. Es decir, cómo se puede narrar Centroamérica desde Costa Rica o a partir de un narrador tico sin seguir prolongando este excepcionalismo tico, ¿no? Es decir, sin seguir poniéndonos completamente afuera. Pero si nos ponemos completamente adentro, también hay una falta de rigor absoluto y se termina siendo no sé, Mario lo sabrá mejor que yo, pero una etnografía barata o qué sé yo. Entonces, en primera instancia, creo que aceptar esa condición jodida del narrador para entender que este viaje era básicamente
como cualquier otro viaje, o sea, una excusa, un gatillante de un montón de afectos y de un montón de historias que son pues la historia del narrador con padre, con este personaje, que pesa una tonelada, digamos, esa figura de la relación del narrador con B, que creo que se llamaba, o sea, no sé si llegó a llamarse B en el libro finalmente, pero el manuscrito era B. Entonces eso, me parece que al principio era concientizarnos ambos un poco de desde dónde narrar esas cosas que se narraban y también como hacerse cargo en cierta medida de la tradición de gente de afuera narrando El Salvador. La crónica esta de Joan Didion sobre El Salvador, digamos, que es como canónica y que se nos vino a la mente inmediatamente que empezamos a hablar sobre este libro, es maravillosa, pero tiene un montón de vicios que en el caso de Didion creo que podríamos decir coloniales, digamos, pero bueno, empezamos teniendo eso en cuenta y sí, también fue muy curioso que yo creo que lo trabajamos, nunca estuvimos en el mismo país mientras lo trabajamos. No me acuerdo muy bien porque creo que este año para todos ha sido como un churro de tiempo extrañísimo, ¿no? Pero yo creo que fue en la cuarentena que lo terminamos, ¿no? Sí, ya estábamos estaba empezando la cuarentena, era una locura, todo el universo alrededor estaba entre el encierro y el reacomodo, tal, eso, no sé, a mí eso de la literatura me encanta. Tengo un libro de los relatos de Juan Forn que me encantan, los que publica en Página 12. Las contratapas. Las contratapas, amo esa narrativa de Forn. Y una cosa que me encanta es que me hace sentir que hay un orden, ¿verdad? En momentos de mucha angustia, leer un relato de estos, no sé por qué tiene ese efecto este relato específico, pero a mí me ordena, me da una sensación de, hay algo ordenado en el mundo, algo empezó, algo terminó y fue chiva el proceso. Y eso como que yo lo sentí mucho también en este proceso de creación. Era como, todo era muy, muy loco lo que estaba pasando alrededor de nosotros, pero el trabajo sobre el libro daba algún tipo de estabilidad o de, qué sé yo, de un sentimiento mucho más de que había algo que había empezado, tenía un desarrollo y tenía un término. No sé cómo precisarlo, ¿verdad? Pero esa seguridad. Claro. Ok, sí, bueno, el libro da para hablar de muchos temas distintos que creo que no nos va a dar tiempo de abarcar en estos 30, 40 minutos. Yo marqué algunas cosas que me parecen que están buenísimas del libro y que también le quería consultar a Mario y también a Jochen sobre algunas cuestiones, incluso como hipótesis o hasta teorías que se pueden desprender del libro. Por ejemplo, se incluyen fragmentos de distintos poemas, ¿no? Pero los poetas que elige Mario citar en este libro tienen algo en común, comparten una visión en común. Y digamos, los poetas que mencionas en el libro son Roque Dalton, que lo podríamos definir como un poeta guerrillero, ¿no? O sea, fue un poeta guerrillero. Y después está Miguel Hernández, que fue comisario del Partido Comunista y estuvo en el bando republicano durante la Guerra Civil Española. Y después
mencionas también, citas un poema, un fragmento y un poema de Oswaldo Escobar Velado, que yo era un poeta que no lo tenía tan presente, o sea, como que lo investigué en estos días y Mario cita un poema de La Patria Exacta y fue un poeta salvadoreño que de hecho vivió exiliado acá en Costa Rica y entonces ahí aparece un tema que es el de la militancia política, y en este caso militancia política de izquierda, y, y esta relación con la poesía o la escritura, ¿no? Que es una relación compleja, si se quiere ver desde ese lado. Y entonces yo te quería preguntar a Mario con respecto a esa relación entre escritura o poesía y militancia política, digamos, vos a la hora de escribir este libro, esta ficción, ¿qué preguntas te surgen de esta relación? ¿Qué reflexiones haces con respecto a este vínculo entre poesía y política y militancia? Claro. Ok, wow, qué gran pregunta. Sí, es una pregunta grande. Es una gran pregunta. A ver, bueno, los tres poetas mencionados tienen ese vínculo fundamental, en efecto, pero quiero destacar aquí el poema citado de Miguel Hernández, que siempre me ha impresionado mucho, que es los versos finales me parece que es Hijo del Sol y de la Luna. Y dice así: haremos de este hijo generador de sustento y hará de nuestra carne materia decisiva, donde se sienten su alma las manos y el aliento, las hélices circulen la agricultura viva. Él hará que esta vida no caiga derribada, pedazo desprendido de nuestros dos pedazos, que de nuestras dos bocas hará una sola espada y dos brazos eternos de nuestros cuatro brazos. Siempre me impresionó mucho en lo que se puede leer de Miguel Hernández y en general de los escritores republicanos, este afán por reivindicar lo humano en circunstancias de emergencia, digámoslo así. Y este poema es especialmente hermoso desde mi punto de vista porque se reivindica lo humano desde lo corporal de lo humano, y visualizo con mucha facilidad las dos manos que nacen de cuatro manos, los dos ojos que nacen de cuatro, o sea, esa visión corporal vital se me hace fundamental, además porque este es uno de los poemas que Miguel Hernández escribe en la cárcel, luego de que pierden la guerra civil el bando republicano, hay una desbandada, hay miles de personas en el exilio, otras asesinadas, él mismo preso, y a mí eso me parece fundamental porque es una especie de reivindicación de lo humano en momentos de emergencia. Y creo que sí hay un aporte significativo del pensamiento crítico y del pensamiento crítico de izquierdas, que no todo pensamiento de izquierda, desde mi modo de ver, es pensamiento crítico, pero del pensamiento crítico de izquierdas es esa reivindicación de lo humano en momentos de emergencia. Y una cosa que a mí me ha devuelto siempre El Salvador, en términos de la impresión subjetiva, humana que tengo de él, es ese momento de emergencia que ha vivido durante tantísimos años, al menos claramente delimitado desde 1932, pero incluso antes. El libro de Patricia Alvarenga, que es otro de los citados acá, da cuenta de ese proceso histórico todavía del siglo XIX. Es un país en eterna emergencia, y ante esa emergencia la sensibilidad de ciertos sectores de la izquierda ha sido fundamental para rescatar lo humano, para ir al rescate de lo humano. Esa es
o sea, es lo que a mí me toca profundamente y me impresiona profundamente. Y me parece muy admirable y reivindicable de ese tipo de pensamiento, porque además, y de intuición estética, porque además es generada en el momento en el momento donde la vida humana corre peligro, ¿verdad? Es muy diferente la creación, bueno, digamos, la creación que yo tuve alrededor de este libro, nunca corrió peligro mi vida, ni la vida de gente que estaba cerca mío, ¿verdad? Lo siento tan diferente a esas otras vidas que experimentan esos otros procesos, pero al mismo tiempo me da la oportunidad de acercarme a eso, porque creo que es muy importante acercarse a eso. Sí, de hecho, perdón que te interrumpa, en el libro, por ejemplo, hay una teoría interesante del narrador de esta novela Las Réplicas, donde dice que para entender la violencia en El Salvador hay que irse hacia atrás, ¿no? Pero lo que me parece interesante es la parte donde dice que para entender esa violencia en El Salvador hay que leer a Roque Dalton. Como que me gustó mucho esa idea de tratar de entender un hecho político o un fenómeno social a través de la literatura, ¿no? O a través de la poesía, que es un tipo de escritura que no es tan transparente, que no es, ¿verdad? Como de repente no es tan accesible. Y específicamente el narrador tiene como esta teoría o esta hipótesis de que para entender esa violencia hay que leer a Roque Dalton, y el poema que cita es uno donde dice que como que todo salvadoreño nació medio muerto, ¿no? Y que arrastra como eso desde muy atrás. Nada, como que son cuestiones que se van desprendiendo del libro que me parece que están buenísimas. Y después ahora Hochen mencionaba el tema de la paternidad, que es otro un tema que igual ya aparece anteriormente en los libros de Mario, ¿no? Y que es casi como parte ya de un tono, de un estilo que tiene Mario, que viene trabajando en estos textos. Y, y la paternidad no aparece de una sola forma, sino que son distintas paternidades, ¿no? Digamos, hay un tipo de paternidad que está fracturada, ¿verdad? Incluso cuando citas a Miguel Hernández, ¿verdad? Que los hijos que se pierden, ¿no? Que mueren ahí a los pocos meses de nacer. Después la patria exacta puede ser vista como un tipo de paternidad también. eh, y de hecho creo que el poema que mencionas va en ese sentido. Y después en medio de todas estas cuestiones y de citas y de intertextos, hay una historia familiar que se va contando ahí, ¿no? Las fotografías con el hermano, con el padre. Eh, es un tema realmente que tiene una carga muy fuerte, como decía Hochen. No sé, Hochen, vos cuando leíste el manuscrito y cuando has leído otros textos de Mario, en Ganamos el Partido también aparece ese tema. Eh, digamos, a vos qué sensaciones te ha dejado, digamos, estas lecturas en relación a este tema, y si consideras sí, que, que de alguna forma ya forma parte como del estilo o de un tono que tiene Mario a la hora de escribir. Total, es una de las obsesiones de Mario, ¿no? Así, eh, persistentes. En este caso, de este libro, tiene una cosa interesante, y bueno, la paternidad en general, eh, que la paternidad no es solo para atrás, es decir, no es solo la relación de los hijos con los padres, sino, en el caso de este libro, me parece como de la potencial paternidad de este hijo, ¿no? Ahí hay todo una línea, digamos, argumental que lo recorre el libro, que es una potencial paternidad. Eh,
y me hace pensar, o sea, me parece que es tan interesante para Mario, supongo. Me acuerdo de esta frase de Héctor Libertera, ¿no? Que dice que sus hijos no le pertenecen a él, sino que él le pertenece a sus hijos. Por ende, la relación padre-hijo no es solo el hijo que ve hacia atrás al padre, sino el hijo que ve hacia adelante, hacia sus futuros hijos, que serán o no serán, digamos, pero hay todo un tema de la herencia y el tiempo y dejar algo, digamos, que me parece que incluso de manera más general está patente en cualquier literatura, o sea, en el acto mismo de escribir, hay como una conciencia del tiempo metida en el acto mismo, una conciencia como de la herencia. A mí en eso, el libro de Mario me parece que tal vez la réplica da un poco un paso adelante en ese sentido, ¿no? Que está esa mirada hacia adelante, ¿no, Mario? Sí, sí, y creo que, bueno, ahí también, nuevamente quiero reivindicar el trabajo de Hochen y no lo voy a dejar de hacer porque es fundamental para este texto, porque él detectó, yo creo que cuando yo digo hay una voz detectada, porque habían otras historias, ¿verdad? Por ejemplo, la relación del personaje con B en versiones anteriores se trabajaba más, y a veces competía con esta otra historia, y fue Hochen el que dijo, suave, aquí hay un hilo, ¿verdad? Y en efecto, ese era el hilo. Una vez visto, lo pudimos trabajar con mucha más profundidad, y a mí me gusta mucho la asociación que hay entre ese hilo y esta idea de Escobar Velado de la patria exacta, porque es muy significativo. El poema de Escobar Velado, lo que sigue de este poema, es un poema largo que se llama Patria Exacta. Es un poema de lo que se puede llamar como poesía social, ¿no? De alguna forma. Pero se toma el tiempo Escobar Velado de mencionar esto, este elemento específico, ¿verdad? El amargo semen de sus padres que no, a ver, perdón, voy a buscarlo, no voy a citar a medias. Esta es mi patria, un montón de hombres, millones de hombres, un panal de hombres que no saben siquiera de dónde viene el semen de sus vidas inmensamente amargas. Hijos y padres en esos versos perdidos de una patria que es la patria. Esa contradicción a mí me fascinó, y además me fascina la disonancia, si se quiere, entre este inicio de poema y el resto del poema. Si quieren lo pueden buscar, es un poema precioso, completo, pero realmente es disonante. O sea, ¿verdad? El autor se tome el tiempo de decirnos esto al inicio es significativo. Se parece en alguna forma también a Roque Dalton cuando dice guanacos, hijos de puta, eternos indocumentados, los hácelo todo, los véndelo todo. Otra vez, los hijos de puta, es decir, esta condición de hijos extrañados, hijos separados, hijos que cala hondo a mí, y en efecto a mí me puede mucho en términos estéticos y literarios. También recuerdo, que no está citado aquí, pero es imposible no recordar a Juan Gelman, ¿verdad? Que lo convierte en verbos, hijar y paternar, por ejemplo, y lo trabaja continuamente en su obra. Yo creo que tiene adentro el tema de la reproducción, claro, es decir, de ver qué es lo que, hacia dónde vamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, pero al mismo tiempo tiene elementos, vuelvo al tema, estrictamente corporales, incluso físicos, ¿verdad? De cómo es esa transmisión entre unas generaciones y otras, y cómo eso se vuelve
una patria exacta, por decirlo, bueno, en el libro está más desarrollado, ¿verdad? Pero cómo eso se puede sentir como una patria exacta. Claro. Y que la guerra, al final, digamos, el contexto de, o sea, el trasfondo de la guerra civil obviamente está presente durante todo el libro, así como está presente en El Salvador actual, digamos. Quiero decir, El Salvador se vive como en la posguerra civil, lo llamaría yo, ¿no? Como en Chile, durante mucho tiempo se decía, ¿no? La democracia o la transición, y de repente Diamela Eltit empieza a decir, no, no, esta es la posdictadura, ¿no? Uh-huh. En El Salvador es algo similar, ¿no? Es como, no, esta es la posguerra civil. Al final la guerra también es perder hijos y perder padres, o sea, no puedo imaginarme un relato más clásico de guerra, que es el hijo que no vuelve o el padre que se va, ¿no? Entonces todo eso se cierra un poco sobre esta narración que es súper pequeña, no sé, a mí eso me encantó del libro, que es una cosa mínima, pero eso, que como cualquier viaje, es una cosa que gatilla un montón de recuerdos en el narrador, un montón de momentos suyos y de El Salvador, que atravesados por la experiencia vital del narrador, digamos, a los lectores nos llega como ya metabolizado de una manera muy, muy, muy bella. Y yo quería agregar una cosa, pero muy, muy breve. Hochen decía al principio de este tema importante para quienes escribimos en Costa Rica y desde este país, de cómo escribir, asumir el reto de escribir más allá del excepcionalismo o el discurso del excepcionalismo de lo nacional, que es tan opresivo incluso para la estética costarricense. Y yo creo que una forma importante para cruzar, para ir más allá de ese excepcionalismo, es lograr, digamos, entrar en la trama de estos procesos que han atravesado países centroamericanos y latinoamericanos, que son también, en cierto sentido, nuestros, ¿no? O sea, que los podemos sentir como nuestros, porque sí, tal vez no fuimos guerrilleros o no hubo guerrilla en el país, pero Costa Rica estuvo cruzada por estos conflictos hasta el día de hoy, ¿verdad? Hasta el día de hoy tenemos dentro de nuestro país gente que llegó aquí por esos motivos, por el golpe en Chile o en Uruguay o en Argentina, y que llegaron aquí, que nutrieron nuestro país de mil formas, y creo que estas posibilidades de acercarse a estas vidas y a estos conflictos y a estas conflictividades desde este lugar donde aquí hay padres perdidos de sus hijos, hijos perdidos de sus padres, nos puede ayudar como a trabajar más allá del excepcionalismo, o, como lo plantea el libro, ir hacia esos lugares, es decir, trabajar el viaje de, digamos, ¿qué me hace sentir ese otro lugar donde hay una guerra civil que hasta el día de hoy palpita? Bueno, se pasó volando el tiempo. Yo creo que ya quedan unos pocos minutos del material que tenemos que entregar para la feria del libro. Y bueno, a nosotros nos encantó esta novela corta. Está llena de detalles, de pequeñas cosas, y algo que está buenísimo es, digamos, que habla de estos grandes temas, ¿no? De la muerte, el amor, pero estos temas se vuelven trascendentales, me parece a mí, en el libro, a través como de las cosas pequeñas también. Y yo siento que esto que apuntaba Hochen de la brevedad del libro, digamos que se lee muy rápido, pero al mismo tiempo contiene distintas historias que están como muy condensadas, ¿no? Y es eso, como que está el tema de la guerra,
todos estos grandes temas que en el libro se vuelven trascendentales pero a través de como una base de pequeños detalles, ¿no? Incluso este personaje, este narrador que en pequeñas descripciones, cuando va a comer una sopa a un mercado o a una soda, o esta imagen de las guayabas, ¿no? De este poema que agarra algo mínimo y después hay una relación entre los muertos, ¿no? Y estas, las guayabas que están ahí en el piso. Eh, Nada, está buenísima y por ahora tenemos que cortar acá, pero después la seguimos, ¿no? En otro lado y me encantó conversar con ustedes. El libro se consigue en El Andante. También nos pueden escribir a través de las redes sociales en Invernadero. Y no sé si da tiempo de leer un fragmentito ahí del libro para cerrar. Bueno, tal vez podamos leer el puro inicio, que es un fragmento bien pequeño. Dale. Dice así: nos besamos segundos antes. Era de madrugada. Como otros temblores, primero fue temeroso y silente, luego creció. Sonaba todo y dentro de ese todo había platos, jarras y vasos que caían. A la mañana siguiente escuchábamos las noticias y nos enterábamos de a poco: magnitud, profundidad, zonas afectadas. Entonces sonó el teléfono. Era de la universidad. Me daban la beca para ir a hacer la tesis a El Salvador. Por su propensión tectónica, a San Salvador se le ha denominado, desde tiempos coloniales, el Valle de las Hamacas. Me gusta la idea juguetona, parece casi inofensiva. Uno puede pensar, erróneamente, pero lo puede hacer, en muchos padres meciendo a sus hijos en hileras interminables de hamacas colgadas en los árboles. Es erróneo porque los terremotos no tienen nada inofensivo. Días antes de ir para allá, escribí este breve poema. Anoche tembló mientras arreciaba el aguacero. Esta mañana fui a recoger guayabas. Me sorprendió ver las ramas de los árboles vacías. Muchas frutas verdes estaban en el suelo.